Bienvenidos niños y niñas del tercero A esta nueva semana de trabajo en lenguaje. Esta semana también leeremos un cuento y además de leer usaremos la estrategia de visualización y subrayado. También reconoceremos las acciones de una narración que nos indican el inicio, el desarrollo y el desenlace o final de una historia. Inferiremos el significado de palabras nuevas según el contexto donde están escritas. Vamos por ello. En la página 16 teníamos que comenzar comentando sobre los derechos de los niños. Debían escribir y recordar al menos 3 de ellos. Aquí les dejo un pequeño listado con los principales derechos de los niños. Y según cómo avancemos esta semana, les voy a regalar además la lectura de un cuento sobre los niños, las niñas, sus derechos y sus deberes. Luego, en el número 2, debían comentar con su familia alguna anécdota que ejemplificara el respeto o atropello a los derechos de los niños. Espero hayan podido comentar con su familia. Ahora, la parte más entretenida. Planifico mi lectura del cuento. Yo les había adelantado que para esta sección íbamos a usar la visualización y también les había comentado que esto es imaginar, pero a lo mejor al principio nos cuesta un poco. Entonces yo los voy a ayudar, porque yo digo imaginar y a lo mejor alguien se lo imagina así, pero tal vez otro niño se lo imagina verde y tal vez otra niña se lo imagina así, o así, o así, o así. Hay muchas maneras de que nosotros imaginemos lo que vemos o lo que leemos. Para eso nosotros nos ayudamos con recuerdos, con historias, con olores, y esto nos ayuda después a comprender mejor el texto, porque recordamos más cosas. Entonces, debíamos leer este apartado. Cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza, pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado ya no volvía a salir de ahí nunca más. Ese trozo es sobre el cuento que vamos a leer ahora. Pero nosotros debíamos primero imaginarnos algo y hacer un dibujo sobre ese fragmento. Les muestro lo que yo dibujé. A mí se me ocurrió un niño que tal vez no estaba muy contento, pero dibujé que tenía una semilla, una hoja, hasta un bichito tenía y un lápiz. ¿Qué palabras del texto me ayudaron a imaginar eso? Me ayudaron las palabras pelusas, semillas y que también decía cualquier cosa que cayera sobre su pelo. Entonces yo me imaginé un lápiz y un bichito y la hoja que no salía y la semilla que sí salió y la pelusa no la supe dibujar. Espero que hayan podido realizar esta actividad. Revisemos ahora la página 17. Dice, antes de leer, conozco sobre el cuento que leeré. El cuento se llama Chorlitos en la cabeza. ¿Sabes o imaginas qué son los chorlitos? Yo les traje un video para que los conozcamos. Hay hartos tipos. Este del dibujo es el chorlito dorado, pero hay muchos más. Miren, escuchen. Miren niños, aquí está el chorlito. Qué lindo, es un pajarito muy pequeño y lo principal es que tiene una cabeza chiquitita. Su cabeza es más chiquitita que el cuerpo. Miren ahí con su pico largo. Ese pico es el que lo ayuda a buscar todo lo que él come. Este pajarito come insectos, gusanos, arañas, también come crustáceos y otros invertebrados. Y hay un tipo de este pajarito chorlito que convive con cocodrilos y es como si fuese su dentista. Le limpia los dientes y con eso se alimenta. Y el cocodrilo no se lo come, porque si no ya no tendría dentista personal. Qué increíble, ¿no? Muy lindo este pajarito. Ahora nos dicen, comenta con tu curso. Nosotros lo vamos a comentar con nuestra familia. ¿Conoces algo sobre estas aves? ¿Qué conocías de estas aves? ¿Cómo te imaginas un nido de chorlitos? Ahora leamos la información del autor. El cuento Chorlitos en la cabeza fue escrito por el autor chileno Saul Schlossnick, nacido en Santiago en 1929. Schlossnick dedicó gran parte de su obra a los niños y a las niñas. Sus cuentos tratan temas como el cuidado del medio ambiente, el respeto por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Murió en Putaendo, provincia de San Felipe, en el año 2017.
¿Habían leído algo de este autor antes? Ahora vamos a definir nuestras motivaciones. ¿Qué creen que van a aprender al leer este cuento? Pueden escribir una sola o dos ideas. Página 18. Nos dicen, ¿has escuchado la expresión tener chorlitos en la cabeza? ¿Qué querrá decir? Escribe tus ideas. Más bien nosotros aquí no usamos esa expresión. La que usamos es cabeza de chorlito. ¿Qué querrá decir cabeza de chorlito? Ahora vamos a leer el cuento. Chorlitos en la cabeza de Saúl Schlonnik. Robertito no era un niño muy limpio que digamos, y la verdad es que como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba. Hagamos una pausa y miremos esta palabra, desvalidos. Desvalidos significa desprotegidos, niños que necesitan cuidados. Volvemos y retomemos entonces. Cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba, Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico preferido. A veces escuchaba correr el agua de la ducha y otras no escuchaba correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba, ¿se bañó el niño Godofredo? El padre asentía. Otra palabra. Hagamos una pausa. Asentía significa afirmaba. El papá afirmaba con un movimiento de cabeza. Eso quiere decir que hacía así solo con el gesto, sin decirlo. Retomemos. ¿Se bañó el niño Godofredo? El papá asentía con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando las importantes noticias en la televisión, y la mamá se quedaba tranquila. Otras veces era el papá quien al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa, nuevamente una nueva palabra, comisión. Comisión quiere decir un grupo de personas que están a cargo de un asunto, dice aquí, a cargo de algo. Retomemos la lectura. Otras veces era el papá quien al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza le decía, Robertito, báñate y acuerda de lavarte muy bien la cabeza. Su mamá, entre tanto, terminaba de arreglarse. A veces escuchaba y otras veces no escuchaba correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche el papá le preguntaba, ¿se bañó el niño, Estefanía? La mamá asentía con un movimiento de cabeza pensando en, vaya a saber qué problema de su oficina. Entonces el papá se quedaba tranquilo. Y como nadie se aseguraba de que Robertito se hubiera bañado verdaderamente, ¿para qué hacerlo? Así las cosas, cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza. Pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado ya no volvía a salir de ahí nunca más. Veamos, ¿saben lo que significa enrulado? Enrulado es un pelo crespo, con muchos rulos. Retomemos. En verdad, a Robertito le pesaba un poco la cabeza, pero no era como para preocuparse. Un día, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse, pues esa mañana, cuando abrió el agua de la ducha, algunas gotas mojaron el polvo que había sobre su cabeza y la semilla empezó a germinar. Germinar. ¿Saben lo que significa? Germinar es cuando una semilla brota o comienza a nacer. Si es una semilla de almendra, un almendro, o una flor, o alguna verdura. Retomemos la lectura. Entonces la semilla empezó a germinar, echó raíces, un tallo, hojas, y poco a poco un arbolito empezó a crecer sobre la cabeza del niño. Por supuesto que ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de aquello, y menos de los dos chorlitos que llegaron allí en busca de un lugar donde hacer su nido. La verdad
es que a Robertito le pesaba cada vez más la cabeza, pero no tanto como para preocuparse. Y llegó la primavera. La chorlito hembra puso 3 pequeños huevos en su nido, y no mucho tiempo después, 3 hermosos polluelos piaban felices en el nido construido entre las ramas del arbusto que Robertito tenía sobre la cabeza. Pero como su papá y mamá estaban demasiado ocupados en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza y en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, no se enteraron de lo que estaba pasando sobre la cabeza de su hijo, hasta que una noche, en medio de la oscuridad, se oyó un pío, pío, pío. La madre de Robertito despertó. Godofredo, Godofredo, escucha. ¿Qué pasa, mujer? Oigo ruidos extraños en la casa. ¿Por qué no vas a ver lo que sucede? Ah, no es nada, yo no oigo nada. Oigo ruidos en el dormitorio del niño. Estás soñando, Estefanía. Vuelve a dormirte mejor. Pero en ese momento se oyó un pío, pío, pío. ¿Oíste? Sí, está bien, iré a ver, aceptó el padre. Y levantándose bastante a desganas, fue a la pieza de Robertito y encendió la luz. El niño, perturbado, veamos esta palabra, perturbado significa que está confundido. Veamos entonces, retomemos. El niño, perturbado, se despertó y se sentó en la cama. ¡Ouch! Exclamó el papá al ver lo que estaba viendo. Estefanía, Estefanía, ven rápido. La señora se levantó y corrió a la pieza del niño. ¡Ah! No pudo menos que gritar al ver a Robertito sentado en la cama, con cara de sueño y con un árbol florido sobre su cabeza, y entre sus ramas un nido en el que 3 pequeños chorlitos piaban hambrientos. ¡Pío, pío, pío! ¡Horror! Se escandalizó la mamá, que hacía mucho, mucho tiempo que no miraba con detención a su hijo. Robertito tiene chorlitos en la cabeza. ¡Horror! Pero esto es espantoso, se alarmó Godofredo, que casi por primera vez veía realmente al niño. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de esto a tiempo? Un doctor, hay que llamar a un doctor de inmediato. Y llamaron a un médico de cabellera. Pero este, después de comprobar que Robertito gozaba de excelente salud, se retiró diciendo: «Lo siento, pero nada puedo hacer». Luego llamaron a un ingeniero forestal cabezal, y después a un cirujano de pelo, y a un peluquero, y a un leñador, y a un ornitólogo. Ornitólogo, veamos lo que es ornitólogo. Es una persona que estudia a las aves. Sigamos. Llamaron a un peluquero, a un leñador y a un ornitólogo, pero todos movieron la cabeza y dijeron: «Lo siento, pero nada podemos hacer». Entonces no me lo van a creer. A Robertito mismo, a quien con el árbol y los 3 chorlitos ya era demasiado lo que le pesaba la cabeza, se le ocurrió la solución. Fue al baño, se mojó bien mojada la cabeza para soltar las raíces del arbusto. Con sumo cuidado, sumo. ¿Saben lo que significa sumo? Sumo es algo muy grande o enorme, o en este caso con mucho cuidado. Retomemos la lectura. Con sumo cuidado lo sacó de arriba de su cabeza y lo fue a plantar en el patio de la casa, mientras los 3 pequeños chorlitos continuaban piando felices. Pío, 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 pío. Cuento entonces de Chorlnik, escrito en 1993. Este cuento lo pueden encontrar en Cuentos de los Derechos del Niño de la editorial Zig-Zag. Ahora revisemos qué tenemos que hacer. Ya leímos el cuento, entonces ahora debemos completar en el cuaderno estas actividades. Completa el esquema con las siguientes instrucciones. Veamos, ¿qué hay que hacer? Primero dice A, subraya. ¿Saben lo que es subrayar? Subrayar es cuando yo tengo algo muy importante, yo lo marco con un lápiz, así. Esto es importante y esto. Entonces, en el texto, ¿qué hacía Robertito cuando sus padres le pedían que se bañara? Escríbelo en el primer recuadro. Recuerden que deben subrayar las partes donde Robertito, ¿qué hacía Robertito cuando sus papás le pedían que se bañara? Luego,
Debemos visualizar. ¿Qué le pasó a causa de eso? Y debes dibujarlo en el segundo recuadro. Revisemos ahora la página 22. En el ejercicio 2 vamos a ampliar nuestro vocabulario. Vamos a buscar en el cuento la palabra escandalizó y vamos a releer la oración donde se encuentra, porque vamos a ocupar el significado de eso en un cuadro que tenemos en este esquema. Miren, el verbo escandalizarse significa, y en este cuadro ustedes van a notar lo que aparece en el texto. Lo van a inferir porque van a poder leer en el contexto que está escrita. Toda la oración que diga escandalizó, ustedes van a poder decir, escandalizó significa, y lo van a anotar en ese cuadro. Porque después vamos a poder revisarlo así. El verbo escandalizarse se relaciona con el sustantivo escándalo, que significa hecho asombroso o indignante. Por lo tanto, escandalizarse significa lo que hayan puesto en el cuadro. Lo mismo deben hacer con la palabra piaban, y esto en el cuaderno. Ejercicio número 3. Lee y enumera las acciones según el orden en que ocurrieron en el cuento. Luego visualízalas y dibújalas. Recuerden que visualizar es imaginar. Entonces, el primer paso es leer cada oración. Un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. Eso ocurrió de los primeros, entonces lleva el número 1, el 2, el 3 o el 4. Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña. ¿En qué orden ocurrió esto? Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del arbusto. La madre despierta porque escucha ruido en medio de la noche. Luego que tengan ordenadas esas 4 oraciones, van a dibujar cada una de ellas en estos cuadros. Aquí van a dibujar la oración que tenga el número 1, la que tenga el número 2, siempre recordando nuestro ejercicio de imaginar lo que dicen las oraciones. Aquí va el 3 y aquí el 4. En la página 23, en el ejercicio 4, van a encerrar las características que describen a Robertito. De todas estas, entonces, la que aparece en el texto, ustedes la van a encerrar en un círculo. Si ustedes creen que Robertito era enojón, mentiroso, miedoso, sucio, cariñoso, etc. Luego van a subrayar las pistas del texto que respaldan esa elección. Eso quiere decir que si yo dije que Robertito era enojón, ¿en qué parte del texto dice que es enojón? Y marco con un lápiz donde aparezca eso. ¿Por qué van a hacer esto? Porque después en el cuaderno van a anotar Robertito era, y ahí van a escribir todas las características que ustedes encerraron en un círculo. Luego van a escribir, esto se demuestra cuando, y van a escribir las partes del texto que subrayaron. En el ejercicio número 5, van a comentar con su familia, van a releer este principio 6 que lo habíamos leído la vez anterior y van a responder por escrito en su cuaderno. ¿Creen que los papás de Robertito respetan este derecho? ¿Por qué creen eso? Después van a responder, ¿qué acciones de los adultos indicarían que respetan este derecho de los niños? Mencionen 2. En la página 24, en el ejercicio 6, van a escuchar atentamente el relato Mamiña, niña de mis ojos, que voy a hacer a continuación. Vamos a usar la estrategia visualizar, por lo que van a cerrar sus ojos, van a escuchar el relato que yo les voy a leer y se van a ir imaginando cada una de las cosas que yo les voy a ir contando. Comencemos. Mamiña, niña de mis ojos. En tiempos muy remotos, en dominios del imperio incaico, vivía una hermosa colla que perdía la vista con el paso de los días. Privada de las bellezas de los territorios de su padre, el último de los monarcas entristecía bajo la esclavitud que le imponía la ceguera. El Inca envió chasquis a todos los rincones del imperio con la clara instrucción de no regresar a menos que trajesen noticias alentadoras para el mal que aquejaba a su bella hija. Los mensajeros abandonaron el ombligo del mundo y se dirigieron a los territorios del extremo norte. Alcanzaron los parajes del Pichincha para regresar al Cusco sin el remedio que buscaban. Recorrieron de punta a cabo las riberas del mar y volvieron desalentados,
Igual cosa hicieron en las fronteras cordilleranas, con idénticos resultados. Los emisarios que se habían dirigido al sur del imperio descendieron desde el camino del Inca hasta la pampa del Tamarugal, donde hallaron una imponente laguna de aguas cristalinas con propiedades curativas. La feliz noticia fue llevada por ágiles corredores que solo se detenían para reponer sus energías y entregar el mensaje a un chasqui descansado que emprendía veloz la carrera hasta el tambo siguiente. Al enterarse el monarca del feliz mensaje, ordenó preparar de inmediato una caravana que sin tardanza transportara a la Colla hasta la laguna prodigiosa. El tiempo ha ocultado sabiamente las semanas que empleó aquella comitiva en llegar a la pampa del Tamarugal. Lo cierto fue que la joven, incapacitada de presenciar las solemnes salidas y entradas del sol y de la luna, supo de tantos amaneceres y ocasos por las mudas de ropa que le hacían sus doncellas. La caravana llegó por fin a la imponente laguna de la que tanto se hablaba. Con premura y el mayor de los cuidados, la enceguecida niña fue preparada para el baño curativo. Muy liviana de atavíos, fue sumergida 1 y 100 veces en las aguas sanadoras, hasta que comenzó a recuperar la vista, y maravillada pudo observar el esplendor de la pampa y los incomparables tamarugos que dominaban con su deslumbrante belleza. De regreso junto a su padre, curada del mal que la aquejaba, fue tal la dicha que produjo en el Inca la sanación de su hija, que ordenó nombrar a aquella prodigiosa laguna como Mamiña, niña de mis ojos. Esta leyenda que escucharon, esta historia que escucharon, es una leyenda de Tarapacá, una versión que hizo Víctor Carvajal en el año 2011. La podemos encontrar en el libro Antología Literaria de la editorial Alfaguara. Ahora entonces, como les dije, usando la estrategia de visualizar, van a dibujar en el cuaderno las acciones que se relatan y el lugar donde ocurren. En un solo cuadro lo pueden hacer, si necesitan 2, hacen 2. La idea es que logren dibujar el contexto entonces que leímos la historia. Luego van a comentar con su familia qué problema o conflicto afecta a la joven Colla. ¿Qué hace el padre de la joven frente a este conflicto? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Y por último, ¿se respeta el derecho de la joven a contar con la protección que necesita? Debe justificar con la historia que escucharon. ¿Por qué vamos a hacer esto? Resulta que todas las historias, los cuentos que leímos, son narraciones literarias breves, que cuentan historias ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones como inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio, que es cuando comienza la historia, se presenta el lugar donde ocurre, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. Luego, en el desarrollo, los personajes actúan para resolver el conflicto. Y en el desenlace, el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes. Sabiendo esto, vamos a usarlo para el ejercicio 7. Deben completar la secuencia que aparece aquí, inicio, desarrollo y desenlace, con el cuento el cuento Chorlitos en la cabeza. Entonces, en el cuadro de inicio van a comentar qué ocurre al principio de la historia, dónde se desarrolla, qué personajes están y cuál es el problema que tienen que resolver. En el desarrollo van a decir qué le pasa a Robertito, qué ocurre y cómo se desarrolla este conflicto. Y finalmente, en el desenlace, van a contar el final de la historia, cómo se resuelve el problema que tenía Robertito. Y recuerden que este ejercicio es parte del ticket de salida, por lo tanto lo hacen en el cuaderno, les sacan una foto y se la envían a la profesora Joana. En la página 25, en el ejercicio número 8, vamos a ocupar nuestro cuaderno nuevamente. Van a notar una experiencia personal en la que se respetó su derecho a la protección y el cuidado por parte de su familia. Primero van a planificar. Eso quiere decir que van a pensar en qué van a contar, van a hacer una lista de acciones y van a agregar algún detalle que ustedes recuerden. Tal como les conté en la historia de Mamiña, que su padre hizo todo lo posible para que su hija pudiera recuperar la vista, ustedes deben pensar en algo que a ustedes les ocurrió y que sus padres o su familia respetaron su derecho a la protección y al cuidado. Luego que tengan esa idea, van a escribir.
van a redactar la experiencia fijándose en que tenga inicio, desarrollo y desenlace. Luego van a revisar lo que escribieron, lo van a compartir con algún familiar para que vean si es que hay algo que se equivocaron o quisieran mejorar. Finalmente, entonces lo van a corregir pasando en limpio, omitiendo los errores que habían cometido, para por fin compartir. Lo ideal sería que pudieran tomar una foto y la comparten en el grupo que hay de apoderados para que lo puedan ver sus compañeros y así entre todos vayamos revisando esta actividad, la actividad número 8. Aquí les dan un espacio para anotar ideas para planificar el texto. Les recomiendo que no usemos esta parte y lo hagamos todo en el cuaderno, desde planifica hasta compartir. Finalmente van a monitorear sus avances. En el número 1 le dicen, ¿cómo trabajaste en esta sección? Colorea la expresión que te identifique. Feliz, debo mejorar, quedé triste. Luego van a escribir qué quieren mejorar y anotar una idea de cómo lo harán. Quiero mejorar en prestar más atención, distraerme menos, mejorar mi letra, cuidar mis cuadernos, cualquiera que se les ocurra y que ustedes crean que tienen que mejorar. Para ello, ¿qué van a hacer? Para ello voy a trabajar con mis manos limpias, para ello voy a pedirle a mi mamá que trabajemos en un horario en el que yo esté más descansado, para ello voy a trabajar en mi cuarto, etc. Cualquier idea que se le ocurra a ustedes para monitorear sus avances. Y les recuerdo la evaluación final. Con esta evaluación tenemos plazo hasta el viernes 12 de junio para responder la pregunta y enviarla al correo de la profesora Joana. Les recuerdo que el ticket de salida es completar el cuadro según el cuento Chorlitos en la cabeza, con inicio, desarrollo y desenlace. Ya niños, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!